¿Eh? Sí, es verdad. No sé qué harán, porque no creo que sea natural que esto sea así, sino que ya sabemos quién ocupa estas aulas, entonces no sé. Bueno, nos vamos al bloque 3, que es el bloque de las lecturas, de los textos, y buscamos el text on firefighters, ¿ok? Y aquí está, justo después del immigration, que son los bomberos, ¿no? También dijimos que fireman puede ser también otra forma de referirse a bomberos. Bien, vamos a empezar pues a proyectar primero lo que es el texto en sí, ¿vale? No, bueno, ya lo estuvimos leyendo, nos acerca un poco de Ian, de también un poco esa tradición familiar, etcétera, etcétera. Vale, ¿qué ejercicios tenemos? Pues, recordad, tenemos, por un lado, el verdadero o falso, y como dice, justify your answer with information from the text. Es decir, hay que justificarlo tanto si es verdadero como si es falso con una frase del texto. No hace falta, es más, no hay que modificarlo, sino que simplemente esa oración o esa oración y media o esa línea y media que tú creas que justifica que la statement, la frase que te dice el ejercicio es verdadero o falso, directamente tal cual la colocamos. Normalmente lo que se suele hacer es poner true o false y luego entrecomillado la frase que se toma del texto. ¿Vale? Bueno, una pequeña de answer the following questions, ¿ok? Normal. Luego viene un apartado de gramática. Vale, el primero es el que dice correct the mistakes in the following sentences. Este es el que digo que no es necesario que lo hagáis. Luego la corrección si lo vemos. ¿Por qué? Porque las tres oraciones tratan contenido que todavía no hemos visto, no hemos trabajado, ¿no? Se ve que cuando yo preparé este texto en su momento, pues íbamos más avanzados. Sí. Bueno. El C, perdón, dentro del apartado de gramática, el número 3, el apartado número 3, el primero, el que dice correct the mistakes, ese no. Eso luego os muestro las soluciones y demás, porque ya digo, trata contenido que todavía, de gramática que todavía no hemos visto. El siguiente sí, el de choose the correct verb tense y change this sentence into the passive voice, ese sí, lo podemos hacer sin problema. Y el último, pues este sí es también de examen, find synonyms in the text for the following words. ¿Vale? Pues vamos a ello y nada, enseguida estamos corrigiendo. Bueno, pues vamos entonces a echar un vistazo a la respuesta correcta. Vamos a proyectar, o sea, vamos a hacer el solucionario, el key, y como siempre, bueno, sobre todo lo que son los ejercicios de pregunta y respuesta, ya sabéis que el solucionario y los procesos son, bueno, a veces son alternativas o a veces son posibilidades. Y como siempre digo, pues precisamente vuestra intervención, si veis que tenéis algo diferente, etcétera, lo que lo hace que pueda ser más interesante. Bueno, la primera, true o false y justify, ¿ok? Verdadero o falso, y tanto uno como otro había que, tomando literalmente una frase del texto, justificar. La primera me dice, a firefighter's job is always dangerous. Bueno, pues sería false. Hay por ahí una frase que dice, but not every day in a firefighter's life includes daring and dangerous rescues. ¿Ok? No sé si tenéis otra frase que justifique eso, o es esta o parecida. La misma. Great. Además dice dangerous. Daring viene del verbo dare, dare, vamos a escribirlo tal, que significa atreverse a, ¿no? Voy a ponerlo aquí en el procesador. Eh, ya digo, daring es un adjetivo, pero originalmente el verbo es dare, to dare, que es atreverse a, dare to, atreverse a hacer algo, tal. I dare you, ajá, that's right. Sí, sí, como que te desafío, te reto, exactamente. Es como te atreves a, that's right, es verdad. Eh, I dare you to, te desafío a, that's right, es una forma de decirlo, es verdad. Eh, Literalmente dare es atreverse a hacer algo. Dare to y luego el verbo. En el texto, que tenemos, no tenemos el verbo, sino la forma en ing, el adjetivo, pues sería includes daring.
en el sentido, o sea, que habrá que hacer como un encaje de, claro, se rescates atrevidos en el sentido de que son rescates peligrosos, ¿vale? Aquí ese daring sería como un sinónimo de dangerous. Claro, en inglés lo que ocurre es que son, porque dangerous es peligroso en general, pero daring se indicaría esa acción de que es algo peligroso, la idea de que es algo peligroso, que se atreven a hacerlo. Iría un poco por ahí, ¿va? El, eh, el original, como digo, es el verbo, ¿no? Que es dare. Claro, para utilizarlo como adjetivo, una forma es transformar o utilizando la forma ing de ese verbo. Entonces, por eso a veces, Elena, lo vas a ver, porque muchas veces los verbos, para que funcionen como adjetivos, lo que hacen es tomar la forma en ing, ¿vale? Entonces, por eso es daring rescues, para convertirlo en un adjetivo, ¿vale? Okay, great. Now, it took more than one firefighter to rescue Getty Carter. It's true. It took a team of firefighters to get him down, ¿no? Team, pues el grupo, el equipo, ¿no? To get him down. Bueno, está esta estructura, que la voy a poner aquí para que it takes, sorry, takes, sí. Ajá, vale. Ahora vamos a ello. Sí, 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 sí. That's right. Ring, ring. El ring, anillo es ring. Eh, bueno, esta estructura que aparece por ahí, bueno, ya que aparece la comentamos. Bueno, pues ya es una estructura de cierto nivel, ¿no? Eh, Se puede utilizar para varias cosas, para hablar del tiempo, pero en realidad lo que nos quiere decir esta estructura es qué se necesita para hacer algo. Entonces, normalmente sería it, bueno, yo lo he puesto aquí en presente, takes, pero puede ser en pasado, puede ser en futuro, ¿vale? Es decir, take, el verbo take, teniendo como sujeto it, dentro de esta estructura puede ir en el tiempo que sea. Aquí en la estructura esta está puesto en presente, pero puede ser en el tiempo que sea. Luego, eh, podríamos, el someone, alguien, va entre paréntesis porque se puede poner como queramos, ¿no? A continuación, si me vas a hablar de si esa estructura la vas a utilizar para decir tardo tanto tiempo, me lleva tanto tiempo hacer algo, pues en donde dice sometime, ahí diríamos, ahí utilizaríamos el tiempo. Por ejemplo, pues tardo 1 hora en llegar al trabajo, ¿no? Pues yo diría, it takes me 1 hour to get to work. Sí, pero aquí, Elena, yo lo que os comentaría, lo recomendaría es ver la estructura completa. ¿Vale? Entonces, esa estructura completa, porque luego las palabras por separado, por ejemplo, change no significa tardar y tal, ¿no? Pero dentro de esta estructura sí que viene a decir lo que yo necesito o, si hablo de tiempo específicamente, lo que tardo en hacer algo. Entonces, cuando yo digo, it takes me 1 hour to get to work, es literalmente, me llevo 1 hora en llegar al trabajo, tardo 1 hora en llegar al trabajo. ¿Veis? Entonces sería el it, el take, en este caso se puede poner persona, el tiempo, ese sometime, y luego to más un verbo en infinitivo. It takes me 1 hour to get to work. También, como digo, se puede utilizar para indicar, pues si se necesita algo para hacer algo, ¿no? It took 5 men to open that door. Took 5 men to open that door. Aquí el someone, que como digo es opcional, después del verbo take, y diríamos, se necesitaron 5 hombres para abrir la puerta. Esa sería la traducción más natural, ¿vale? It took 5 men to open that door. Se necesitaron a 5 hombres para abrir esa puerta.
Sí, normalmente ya digo, o sea, bueno, el take se puede utilizar en presente, en pasado, en el tiempo que sea. Pero lo que digo es que se puede utilizar o bien para hablar del tiempo, como digo, del tiempo que me lleva a hacer algo, o lo que yo necesito, ¿vale? Bueno, he puesto something, o que también puede ser persona, como dicen ahí, ¿no? Something, someone, para hacer algo, ¿vale? Repito, el it, el take, en el tiempo que sea. Después del take yo puedo poner una persona o no. Sí, por ejemplo, en el primer ejemplo sí, porque hablo de lo que me lleva a mí, en el segundo no ha sido necesario. Ese es alternativo. Luego, lo que sí hay que poner es, si utilizo la estructura para hablar del tiempo que tarda en hacer algo, que alguien tarda en hacer algo, pondría el tiempo, lo que dice sometime, o bien, si utilizo la estructura para hablar de lo que se necesita, o persona o cosa, para hacer algo, pues pondría entonces something or someone, que es como el ejemplo de abajo. Y luego un to más un infinitivo. Insisto, es una estructura ya de cierto nivel. Entonces, de repente, pues, si la podéis utilizar, genial. Si no, no pasa nada. Pero bueno, al menos que la tengamos ahí, ya que ha salido, y sobre todo pues apareciera en un texto. Que eso sí, a lo mejor para que más o menos ya, o si hicieras la idea de lo que más o menos puede significar, ¿vale? O cuánto se tarda en hacer algo, o qué se necesita para hacer. ¿Vale? Es relativamente común esta estructura, insisto, que tiene cierto nivel, pero es relativamente común. Es decir, que para los ingleses es muy natural. Para el hablante nativo es una estructura bastante natural. Aunque a nosotros, pues claro, nos resulta un poco ahí, lógicamente, enrevesada. ¿No? Pero imaginad yo intentando hacerse con el, me lleva 5 horas llegar allí. Ver cómo lo de me lleva, ¿no? Pero llevar no es coger algo y llevar. O sea que ya me imagino yo soy profesor de español intentando hacerles entender la estructura correspondiente. Bueno, ok. Bueno, y to more than one fighter, pues sí, hemos dicho por lo del equipo, ¿no? El team. Sí, firefighters caused no damage when they rescued a lady whose hand was stuck in the toilet. Was stuck. Es que se le quedó ahí como hecho escala, ¿no? Ring. A ver, vamos a mirar un momento el texto. Ajá. When she was, the ring she had dropped there. El- eso es anillo. Bueno, to ring someone como verbo es también llamar, ¿no? O give me a ring, hazme una llamada, también es posible. Sí, por el del ring, pues sería algo por la onomatopeya del ring, ring, ¿vale? Pero to ring o to give me a ring sería también ya, ya. ¿Eh? The Lord of the Rings, that's right, Lord of the Rings, yes. Un anillo para todos, o para uniros a todos. Perdona, Elena, dime. Ok, el verbo drop, porque eso está en pasado, el que estamos viendo ahí, es to drop, ¿no? To drop es dejar caer, literalmente, ¿no? Entonces dice, claro, el anillo, nosotros diríamos el anillo que se le cayó. Claro, lo natural en español sería que se le había caído, que se le cayó. Lo que te está diciendo el inglés es que se le cayó por accidente, porque to drop no es tirar, no es lanzar algo a propósito, ¿no? Sino que es como que lo dejas caer en cierta forma, ¿no? Que haces, sí. Por ejemplo, bueno, si habéis conocido la cadena esta de vídeos Blockbuster, ¿no? Que eran de alquiler de vídeo, ¿vale? Pues el sistema que ellos tenían, si querías hacer una devolución rápida, era como no un buzón que tenían fuerte, y dejabas ahí. Bueno, pues si se hubiera estado en Estados Unidos, habían puesto drop the video here, drop the video cassette here, déjalo aquí, ¿vale? Exacto, déjalo caer aquí. Esa es la idea de to drop, ¿vale? Ok. Madre mía, del inglés que tiene tantas cosas. Ok. So firefighters cause no damage. Pues a ver qué dice el solucionario. It false. Porque como nos dice el texto, the firefighters had to break the toilet to free her arm. Ok.
Tuvieron que romper la taza del baño. Had to break the toilet to free her father. Okay, sorry. And finally, D, it's not unusual for the children of the firefighters to do some work as to do the same work as their parents, ¿no? Uh, True. De hecho, era un poco como la frase ya hacia el final. As a result, many children of firefighters follow in their parents' footsteps. Siguen los pasos de, fíjate como dicen, el seguir los pasos de es follow, la persona, lo que sea, following footsteps, que son las pisadas, los pasos. That's right. It's not unusual. Con ese an, que ya sabes que es un prefijo negativo, ¿no? Enjoying the family firefighter often becomes a family tradition. Ajá, that's right. Eso será por lo del unusual, claro, porque si uno no presta atención, uno dice, is not unusual, no, porque ¿qué quiere decir? Claro, no es falso, porque no es, o sea, no es que sea poco común, claro, pero dice, no es poco común. Esto es también una pequeña llamada de atención, un poco trampa, pero bueno, para recordaros algo, y es la importancia de prestar atención a los enunciados, a las frases que nos ponen. Insisto, eh, así era en la selectividad, ¿no? Que ahora otra vez se va a llamar PAU, según escucho por ahí, e igual aquí en estas pruebas. Por la razón que sea, ellos les ponen o sea, intentan, no es algo que a lo que presta mucha atención es a que el estudiante, los que hace el examen, hayáis entendido todo, hayáis prestado atención a lo que se os propone. Por eso, a ver, estaría este pequeño truco o trampa, ¿no? De la frase esta, ¿no? Bueno, y aprovecho que hay ya otra estructura, esta que de repente sí que es un poquito más, a ver, aquí, que puede ser la siguiente, ¿no? Es el each más, puede ser normalmente el verbo to be, más un adjetivo, y fijaos, porque esto de es bueno que alguien no es raro que alguien, ¿no? Es decir, este sería como una frase introductoria y luego hay una oración subordinada con el to, ¿no? Como vuelvo un momento al texto. El texto dice, o la acreción, it's not unusual to do the same work, ¿no? Si quitamos lo de anterior, diríamos, no es raro que hagan el mismo trabajo, ¿no? ¿Vale? La estructura, it is, un adjetivo y luego el to más infinitivo. Pues bien, si yo quiero expresar dentro de esta estructura quién es el sujeto, en español diríamos, no es raro que que los hijos de los bomberos hagan el mismo trabajo. O, ¿vale? Es decir, en español con el que y luego una frase. En inglés no, en inglés, como veis, la frase subordinada, la que va detrás de la introductoria, del is, it is, o más un adjetivo, va con to más infinitivo. Y esto sirve en general cuando yo tengo una frase con to más infinitivo a la que le quiera poner un sujeto. No sé si me estoy entendiendo lo que quiero decir. A ver, en español, en castellano, aquí tenemos una entry phrase, ¿no? Una frase que introduce una subordinada, ¿no? Que en inglés se expresa de esta manera y que en español diríamos, no es raro que los hijos de los bomberos hagan el mismo trabajo que sus padres, ¿no? Es decir, en español, la frase subordinada, es decir, la que viene introducida por ese is not unusual, pues es una frase con sujeto, verbo, complemento. No hay mucho problema. En inglés no. En inglés tiene que ser el verbo con el to más infinitivo y el sujeto, para especificar el sujeto de ese tipo de oraciones, lo tengo que poner con for más un sustantivo. ¿Vale? Entonces, yo diría esa estructura it's más be más un adjetivo, for más un nombre, eso sería el sujeto de esa segunda frase, más to más infinitivo. ¿Vale?
Entonces yo podría decir, em, fue, o fue espectacular que ellos actuaron, ¿no? Por ejemplo, pues entonces diría, it was amazing que actuaran en la película. For them to play in the film, o to appear, mejor que play aquí. To appear in the film. Entonces lo que hay en español es que aparecieran en la película, en inglés tiene que poner for, hace un sustantivo o un pronombre como sujeto, to más infinitivo, con lo que vea del complemento, ¿vale? Y en general, como digo, esto sirve siempre que detrás de un sustantivo, detrás de un adjetivo, detrás de una estructura como este it, be más adjetivo, yo utilizo un to más infinitivo y le quiera poner un sujeto, tengo que utilizar ese for, hacer sustantivo y luego to más infinitivo. Por ejemplo, a ver si con este eh, want es querer o desear, ¿no? El verbo want, pues. Yo puedo decir, she wants to study at university, ¿no? Y esta estructura, pues más o menos deberíamos manejarla o al menos reconocerla. Ella quiere estudiar en la universidad. Pero ahora imagina que ella quiere que su hijo estudie en la universidad. Ella quiere que su hijo estudie en la universidad. Pues tendría que expresarse de la manera que hemos dicho. She wants. Oh, perdón. No, 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 no. Esta estructura. She wants for her children. No, no, no. Um, no, 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 porque la estructura iba de otra manera. A ver, como el ejemplo. It was amazing for them to appear. Ok. Podemos decir, ellos prepararon o ellos dispusieron o organizaron que los alumnos eh, durmieran en el hotel, ¿no? Por ejemplo, esa frase. Ellos dispusieron o organizaron que los alumnos durmieran en el hotel. Entonces, eso que en español voy a decir es un qué, es una frase. En inglés, en muchas ocasiones, detrás de un verbo, detrás de una estructura, es for más sustantivo pronombre o to más infinitivo. Entonces, they arrange for the students to stay in a hotel. ¿Vale? Entonces, for the students sería el sujeto, to stay in a hotel el verbo. ¿Vale? Hombre, igual, ¿no? Quizá una estructura a lo mejor más avanzada de lo que yo pensaba, pero lo mismo, por si aparece por ahí, ¿no? La clave está en que, insisto, hay veces que estas oraciones subordinadas, sustantivas sobre todo, ¿no? Que hicieron tal cosa, ¿no? Que un qué y luego una frase completa en español, en inglés es for más un sustantivo para indicar el sujeto y to más infinitivo para indicar el verbo, ¿vale? Por si aparece por ahí. Ok, now, answer the following questions. Ahora sí ya, lo típico, preguntas y respuestas. Dice, why do firefighters succeed in rescuing people in hard to reach spots? La pregunta más o menos la hemos entendido, ¿no? Why do firefighters succeed in rescuing people in hard to reach spots? Aquí el verbo que está un poco, que a lo mejor puede resultar, es succeed in. Eso es literalmente tener éxito en, porque la palabra éxito, success. ¿Alguien se acuerda de Dexter's Laboratory, el laboratorio de Dexter, que eran unos dibujos animados de hace mucho tiempo? Bueno, pues nada, era un superdotado que tenía en el sótano de la casa un laboratorio. Bueno, la premisa así. Bueno, pues siempre que hace el experimento le salía bien, decía, pero que como éxito, éxito, ¿no? Pues eso es success, significa éxito. De ahí el verbo succeed, que es tener éxito, ¿vale? Entonces, ¿por qué tiene, a ver, una traducción natural en español sería
por qué les sale bien, ¿no? O por qué han podido rescatar los bomberos a gente que se encontraban en lugares difíciles de llegar, que eso es lo que es hard to reach, ¿vale? Esa sería la traducción natural. Porque le falta un hacer. O sea, eso está bien, hay que intentar esto. Ver. Succeed, no, le falta una C, efectivamente. Vale, Efectivamente. vale. Ok, sí, porque el success, claro, hard to reach, hay veces, bueno, esto igual, hoy estamos de estructura y cosas de cierto nivel, de nivel avanzado. Hay veces que hay adjetivos, como el hard to reach, que se forman a partir de phrases, como a partir de sintagmas, o a partir de dos o tres palabras que suelen ir juntas, como aquí, ¿no? Fijaos, lo que hard to reach es difícil de alcanzar, ¿no? Pues para convertir eso, que es como una estructura donde hay un verbo en infinitivo con to, donde hay un adjetivo, fijaos, yo tengo hard, y como complemento de ese adjetivo, el verbo reach en infinitivo precedido por to, ¿no? Los adjetivos, al igual que ocurre en castellano, en el castellano muchos adjetivos le sigue un infinitivo, ¿no? Pues en inglés igual, hay muchos adjetivos a los que le puede seguir un infinitivo con to. Pues para esa estructura, convertirla en adjetivo, yo lo único que tengo que hacer es ponerla delante del sustantivo e unirla con guiones. No pueden decir, no situaciones. Ajá, lo que pasa es que con esto que me permite la lengua, lo permite el inglés, Elena, eso es mucho más preciso. Porque, ok, bueno, algo parecido, pero esto es un poquito más complejo, porque insisto, es como llevar pues un sintagma, en este caso casi que, o sea, es un sintagma con una oración con to más infinitivo de complemento, ¿no? Pues para llevar eso al adjetivo, lo toman, lo ponen con guiones y ala. Claro, porque lo que están diciendo no es solo que sean lugares complicados, situaciones complicadas, sino complicados de llegar, o sea, that's right. Esta estructura, que en español sería muy difícil de reproducir, a no ser que le meta una condicional, lugares en los que es difícil llegar, por lo cual mucho más tiempo y es menos efectivo. En inglés, que es una de las grandes ventajas que tiene el inglés, es que es muy sintético. Veis que con poco, tres palabritas dicen todo eso, ¿no? Lógicamente digo esto ya de cierto nivel y demás, pero han convertido ese sintagma con un complemento en un adjetivo. Bueno, pues, why do they then? Why do they do? Pues me dice, because they have got the equipment and training to rescue people. ¿Ok? Porque tienen el equipo, equipment y la preparación, el entrenamiento, training to rescue people. Yo lo decía training, estaría incompleta. Because they have the equipment and training. No, it's okay too. Estaría bien también. Nada. La preparación, en este caso, es el verbo train, que es entrenar, le meten ing y lo convierten en un sustantivo. La preparación. Sirve hasta para, vamos a decir un chiste muy malo. Sí, sí, sirve para todo. Sirve para todo. Es verdad. No, es decir, también sirve como banco, pero bueno, no te... Eh, sí, sí, es verdad. Es que, claro, esa es la historia del inglés, ¿no? Que la lengua y tal que utiliza, pero siempre va enfocado a lo que he dicho antes, a ser sintético, es decir, a con lo mínimo expresar lo máximo. Y la verdad es que el inglés sí. El inglés sí que tiene esa ventaja, que por ejemplo el castellano no. El castellano no tiene esa ventaja. ¿Vale? Y la otra me dice, what have Gary Carter in common with cats? He climbed up into the high branches of a tree. Climb, climb siempre es subir, ¿no? Pero por tus propios medios, no a través de una escalera y tal, ¿no? Como trepar, escalar. El up es simplemente como para reforzar, marcar la idea de que es hacia arriba, pero escalar siempre es hacia arriba. Pues eso, ¿no? A las ramas altas, into the high branches of a tree. La pregunta, es que la pregunta está un poco ahí planteada para dedicar un momentín de... Claro. Yo he puesto Bill hace una tribu. Bueno, los gatos también hacen eso. Se calcula que se pasan como 12 horas durmiendo. Y además,
doy fe de ello. Pero no, aquí no, no, lo como era que pueden, bueno, en realidad si tenéis gatos, sabéis que los gatos siempre, siempre que les sea posible están intentando subir alto, meterse en tal sitio. O sea, tienen esa cosa. Pues Gary Carter hizo lo mismo. Se subió a esas ramas altas de los árboles. Pero borracho. Sí, porque dice drunk o algo así, ¿no? Estaba, that's right. Creo que antes, ¿no? Presentando la situación, sí, mira, that's right. Dice, las dos últimas líneas, efectivamente, dice, but, del segundo párrafo, como dice ahora. But what about rescuing a drunk man from a tree? Gary Carter climbed into the high branch of a tree where he falls asleep. Y tú, ¿vale? O sea que, pues nada. Sí, sí, nada, nada, por favor. He climbed up into the high branches of a tree. ¿Vale? Si quieres añadirlo de drunk. Lo que pasa es que eso no sería lo mismo con los gatos hasta donde yo sé. Ah, ok, eso sí, sí, lo elabora because he was branches, alto, ajá, y branches, branch, es una rama de un árbol, ¿no? También se utiliza. Ok, yo lo que pondría es because he climbed into the high branches of a tree, because he was drunk. Porque como, sí, más que nada porque como la pregunta lo que te dice, oye, ¿qué es lo común? Lo común que tiene con los gatos que subió y tal. Por eso yo lo formularía así, porque tú dices, no, pues subió tal. Y yo dice, ah, porque estaba borracho. Sí, sí, pobre tipo. Pero sí, sí. Sí, bueno, creo que en el texto aparece así, ¿vale? Y hay, bueno, no hemos hablado mucho, han aparecido muchos en vocabulario y tal, y con eso es suficiente, de los phrasal verbs que llamamos. Los phrasal verbs son un verbo al que se le une una partícula o una preposición, ¿no? Hay veces que esa partícula, esa preposición, cambia por completo el significado del verbo, ¿no? Por ejemplo, to look es mirar, pero si yo digo look after someone es cuidar a alguien. Eso es un phrasal verb, ¿vale? Sí, lo ponemos aquí. Es decir, yo tengo el verbo to look, que es mirar, to look at, ¿no? Ok. Pero si yo digo to look after, normalmente somebody or something, es decir, after alguien, after someone, es cuidar de esa persona. Esto es un phrasal verb. Esa partícula o esas estructuras que se unen al verbo hacen que cambien, lo normal es que hace que cambien por completo el significado. De ahí la dificultad, ¿no? de los phrasal verbs. Además, constantemente están creando nuevos. Bueno, es un lío. Es el primero que se lía con eso soy yo. O sea que, ¿qué ocurre? Que hay veces que esa partícula realmente no cambia el significado, sino lo que hace es reforzar, indicar al que utiliza el verbo, oye, recuerda que lo estás utilizando con ese significado, que es el caso que tenemos aquí. Como climb, por su significado, ya es subir, escalar y tal. En cambio, entonces el up es para dejar bien claro que es hacia arriba, ¿no? Como para decir, oye, el inglés tiene muchos, o sea, tiene varios de estos recursos de utilizar estructuras, repetir ciertas cosas para que la expresión sea más intensa, como que llegue más claro el mensaje de lo que quieres decir. ¿Vale? Ok. Bueno, el siguiente, que es el que os he pedido que no hagáis, es el de corregir, ¿no? Correct, ya dentro del grammar, the mistakes in the following sentences. Bueno, ¿por qué? Porque ahí se han utilizado la relative clauses, los modales y el reported speech, ¿vale? Como es eso es, de hecho, un poco ya lo que nos queda, pues por eso os comentaba que no era necesario. Bueno, la primera me dice, let's go to the pizza restaurant which Tony works. Aquí estamos trabajando, que será con lo próximo que veamos, que es los relative, las oraciones de relativo. Las oraciones de relativo son como adjetivos que acompañan un sustantivo, pero en lugar de ser una sola palabra, es una oración completa. ¿No? Es lo de, ese es el chico que vivía cerca de mi casa. Y ese que vivía cerca de mi casa, que es una oración completa, es como un adjetivo, me dice algo del nombre con el que se relaciona, ¿vale? Normalmente el nombre va primero, luego justo detrás
valoración de relativo, bueno, eso ya lo que veremos en su momento. ¿Qué ocurre? Todas las oraciones de relativo se unen al sustantivo al que se refieren mediante un pronombre. Which, that, who, etcétera. Ese pronombre viene determinado por el tipo de sustantivo con el que se conecta. Por ejemplo, si es una persona, yo pondré who. The boy who lives next door. En este caso, puesto que estamos hablando de un lugar, restaurant, y ahí está el error, el pronombre correcto sería where. Let's go to the pizza restaurant where Tony works. ¿Vale? Let's go to the pizza restaurant where Tony works. ¿Vale? Eso sería el error. No es which, sino where. ¿Vale? You don't have to drive without a license. Bueno, cuando repasemos los modales, diremos que uno es have to, que es tener que, ¿no? El have más el to más un infinitivo es tener que hacer algo, una obligación. Pero si yo pongo have to en negativo, el sentido es justo lo opuesto. No hace falta que, no es necesario. Entonces, claro, ¿qué estás tú diciendo aquí? No es necesario conducir sin carné, ¿no? Pues eso no tiene sentido. Es que es obligatorio. La idea es, claro, que como a veces ocurre, alguien ha pensado que have to en negativo es una prohibición, es una obligación negativa. No debes, pero no es así. Have to en negativo, insisto, es justo lo opuesto. No hace falta que. El correcto sería you can't drive without a license o you mustn't drive without a license. Can en negativo y must en negativo sí que significan o sí que se utilizan para hablar de una obligación negativa, es decir, de una prohibición. Sí, en este caso podría servir las dos. No, porque si dice en afirmativo, en este caso dice tú tienes que conducir sin permiso. Claro, entonces, Entonces, claro, lo que te están diciendo es no puedes, no tienes. That's right. claro, sí. That's right. O incluso en una traducción más libre, está prohibido que tú conduzcas sin permiso. Ujú. ¿Vale? Y la última, que es una muestra del reported speech. En su momento diremos que el reported speech, el estilo indirecto, es crear una frase en la que alguien dice lo que otra persona le ha dicho. Es decir, yo voy por la calle y me encuentro con, hola, hola, ¿qué tal? Hola, Juan, ¿qué tal? Eh, Julia está en el hospital. Uy, qué pena. Entonces yo llego a casa y digo, Juan me dijo que Julia está en el hospital. Eso es una frase de reported speech, porque elaboro, cuento, digo lo que una tercera persona me ha dicho, ¿vale? Eso lleva unos cambios, etcétera, que ya veremos. Una de las cambios, una de las cosas que hay que tener en cuenta es que al pasar a estilo indirecto una pregunta, ¿no? Sino que Juan me dijo, ¿dónde vas? Pues cuando yo quiero decir Juan me preguntó, me dijo dónde iba, en inglés ya sabéis que las estructuras interrogativas, pues se produce ese cambio, ¿no? Where are you going? O como esta sería, what was he doing? Pues bien, el estilo indirecto nos dice que cuando yo paso a estilo indirecto una pregunta y la pongo, insisto, como estilo indirecto, el orden de esa pregunta debe ser ya como una frase afirmativa, sujeto, verbo, complemento. Entonces es un error común porque, claro, yo paso de estilo directo una pregunta con el orden interrogativo, la paso a indirecto y yo la dejo con el mismo orden, ¿no? Especialmente cuando son preguntas como esta con una question word. Bueno, pues ahí habrá que fijarse, ya insistiremos en ello, que cuando yo paso una pregunta a estilo indirecto, el orden tiene que cambiar y tengo que poner sujeto, verbo, complemento. Por lo tanto, lo correcto aquí sería, she asked what he was doing there at the time. Preguntó qué estaba haciendo allí en aquel momento. Ya veremos, esto era un sneak peek, como se dice, ¿no? Ya teaser, que también se dice ahora, ¿no? De lo que vendrá. ¿No? Vale, y los que sí que tenemos, lo que podéis haber hecho, el primero, hay que elegir el verbo correcto. Dice, why didn't you leave the message? ¿Por qué no dejaste un mensaje? Es una condicional y tiene que ser una condicional en tercera, ¿no? Es decir, una tercera condicional, una condición imposible, porque hablo de algo que ya ha pasado. Si hubieras dejado un mensaje, te habría llamado. Es decir, if you had left a message,
I would have called you back, ¿no? Que es lo que te dice, eh, um, had left, if you had left a message, I would have called you back. Recordad que las condicionales del tercer tipo son past perfect en la oración del if, would have más participio en la oración principal. ¿Vale? Would have. En la pronunciación, muy poca gente diría would have called. Y normalmente lo que harían es unir would y have, dirían would have called you back. Sí, el be, that's right, entonces te dice elige el verbo correcto, el tiempo verbal correcto. Como es una condicional del tercer tipo, porque hablas sobre algo que ya ha pasado, en la oración del if tiene que ser el past perfect, had left. Y en la oración principal, el would have más el participio, ¿no? Would have told you. ¿Vale? Porque es la impossible condition. Y la última de la gramática, lo de pasar a voz pasiva, teniendo en cuenta que la frase en activa es They will serve the children as snacks soon, y que hay que empezar la pasiva con the children. Bueno, pues como quedaría, siguiendo un poco los cambios y demás, the children will be served a snack soon. Recordad que la pasiva, el complemento directo se pone como sujeto, eso ya no lo daba, the children. El verbo se transformaba utilizando el verbo to be en el mismo tiempo, con la misma estructura verbal que el verbo en activa. El verbo en activa va con will, pues aquí yo pongo be con will. Y el verbo que en la activa indica la acción, aquí lo pongo en participio de pasado. El verbo es serve, como es regular, serve. The children will be served a snack soon. ¿Vale? ¿Qué es Servir, literalmente, en este caso. Es decir, servir me refiero de ofrecer algo, ¿no? Estás en un restaurante, en un cóctel o algo, y ahí va Gabriela. y este de la primero ya por ahí, ¿no? No pasa nada, hombre. Vale. No, no, si ponen en voz pasiva será normal, o sea, no estás con estos. A ver, lo que yo he visto, cuando digo me refiero a lo que he visto, de exámenes de convocatorias reales. Cuando ha aparecido la pasiva, ha aparecido, como decía, el verbo, centrándose en el verbo, y esta pasiva normal. No he visto ningún caso especial. De repente, a lo mejor aparece una frase en el texto que tú tienes que leer, a lo mejor, pues puede que sí. Pero lo que es en el ejercicio número 3 hasta ahora no lo he visto. Sí, sí, efectivamente. Yo por eso, cuando hablaba de estas cosas, pues siempre, lógicamente, que que podamos comentar algo al respecto, pues lo digo y demás. Mira, Sí, el libro de los niños de los activity book, estos, ajá, sí, los workbooks, ajá, de ese, sí, saga, puede, pero lo que pasa es que es un nivel bastante básico. mm, Entonces, ahí puedes encontrar a lo mejor del presente simple, presente continuo, del pasado simple, no, pero poco más. No, no, eso queda muy. En todo caso, tendrían que ser de bachillerato mismo, de vale, primero o segundo de bachillerato, ¿vale? Si, no sé, pues si tienes familiares o algo, pero lo de la ESO es que se quedan bastante cortos, vale, sí, sí. se nos quedan bastante cortos. Vale, y por último, el de los synonyms y demás, tenemos el primero, contains, bueno, pues sería includes, contiene, incluye. No sé, la verdad, esta palabra, no sé. Ah, a ver, está como dice en el párrafo uno, Ah, me dice, they also, perdón, but not every day, la segunda línea, in a firefighter's life includes daring and dangerous rescues, ¿no? Incluye, contiene, that's right. Ok. La siguiente, perdón, me dice, ah, that's right, to practice, que es sustantivo, perdón, y sería training. Bueno, también es equivalente, ¿no? Es decir, entender de la práctica el entrenamiento, ¿no? Es decir, dentro del contexto, el sinónimo, la palabra que estaría más cercano de práctica sería, pues, ese preparación o entrenamiento, train. Places, pues, spots. Esta palabra spots, que es relativamente común, que aparece en diversos digital, pues significa eso, ¿no? Es un punto, un lugar. Entonces,
Aparece precisamente en otro de los ejercicios, hard to reach spots, ¿no? Lugares difíciles de llegar. Pues sí, un sinónimo de places, spots. Ven a mi casa, come to my spot. Puede ser perfectamente, lo pueden decir así. Bueno, group, team, ¿no? Un grupo, team, equipo, ¿no? Que sería la traducción de team. Y por último, no, perdón, quedan dos. Trapped, que significa atrapado. Pues en este caso sería stuck. Stuck hemos dicho que significa pues que se queda pues eso, ¿no? Atascado, atorado y tal. En este texto es perfectamente por la situación en la que se utiliza, ¿no? La mujer que va a rescatar el anillo y se queda ahí encajado en la mano y tal, es perfectamente sinónimo de atrapar, ¿vale? Stuck o trapped. Y, pero está Trap significa atrapado, atrapado, atrapado. Del verbo to trap. ¿no? O sea, está, ¿qué Sí, significa? porque stack es de stick, ¿vale? Del verbo stick. Entonces, ahí sí, porque es un verbo irregular, debe de venir por ahí. Eh, sí, 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 sí. Drop es dejar caer. Entonces, dejó caer, ¿no? Entra, Entonces, trap, que viene del verbo, pues, to trap, ¿no? Que puede ser atrapar, tender una trampa, porque trap también es trampa, que es sustantivo, ¿no? Pues, claro, insisto, aquí puede ser sinónimo de stack, que es quedarse encajado ahí, se quedó encajado, ¿no? Se quedó, como digo, atascado. Eh, en este contexto, atrapado, ese trap y stack pueden ser sinónimos. Esto es siempre lo que hemos dicho ya varias veces, que dependiendo del texto, hay palabras que son sinónimos en ese texto, pero no siempre tienen por qué ser sinónimos, ¿no? De hecho, si yo utilizo trap como tender una trampa, pues no tiene que ver nada con lo de stack en este caso. Y por último, dangerous como adjetivo, risky. gracias por That's right. Viene del sustantivo risk y, puesto que a veces hablamos del word building, de esta formación de palabras, a veces vais a encontrar adjetivos que terminan en Y porque esa Y se ha unido a un sustantivo y a partir de ese sustantivo han creado un adjetivo, como es el caso de esto, de risk, risky. Peligroso, riesgoso, que se diría. Porque risk significa eso, significa riesgo, que era lo que era también el juego de mesa, ¿no? Por aquello de la estrategia, las luchas y todo. Vale, ok, bueno, pero aquí es verbo, son analizar. no, fíjate que lo que te da esto, Elena, es dangerous, que es un adjetivo. ¿Ves? Arriba, en el del texto, A ver, yo pensaba con el verbo arriesgar. bueno, ahí sí aparece, pero el adjetivo es risky, terminado en Y. Porque busco que es el que está como un poquito más, la última, dice, el último párrafo dice, people respect important and often risky work. Claro, tienes que buscar ese risky porque la palabra que te dan es dangerous, que es un adjetivo. Sí, Y efectivamente, al principio se aparece como verbo. Firefighters are brave women and men who risk. Es decir, que arriesgan, que ponen en riesgo. digo, Sí, porque es sustantivo, verbo y adjetivo, todo igual, risk. Sí, sí, sí. Sí, hay veces que, bueno, que hay sustantivo, o sea, hay la misma forma para el sustantivo, para el verbo. yo creo que esta palabra apareció cuando los deportes de la niña. Sí, 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 efectivamente. Puede ser, es verdad, puede que vaya por ahí. Sí, es verdad, lleva razón. Mm. Ok, bueno, pues dejamos.